Ahora vamos a ver el fémur proximal y la diáfisis. Entonces, primero ponemos un esquema. Vamos a ver de la parte proximal del fémur. Tenemos la cabeza femoral. Vamos a ver el cuello femoral, el trocánter mayor, trocánter menor, línea intertrocantérica, cresta intertrocantérica, y diáfisis del fémur. Y ahí vamos a ir metiendo otras cosas adicionales, pero en resumen es más o menos esto lo que vamos a ver. Entonces empezamos con la cabeza femoral. La cabeza femoral, el centro de la cabeza femoral, en la mayoría de los pacientes, está a nivel de la punta del trocánter mayor. Entonces, este es el trocánter mayor, esta es la punta del trocánter mayor. Aquí lo estamos viendo por atrás, pero no es fácil de ver. Esta es la punta del trocánter mayor y el centro de la cabeza femoral está a nivel de la punta del trocánter mayor. Esto es, digamos, lo normal. Podemos tener patologías como cuando tenemos coxa valga. Esto es, en lugar de que la cabeza esté así en su posición normal, está con menor inclinación. Eso es coxa valga. Entonces, si aquí en esta posición está al mismo nivel la punta del trocánter mayor con la cabeza femoral, al tener una menor inclinación, que es coxa valga, el centro de la cabeza femoral queda por debajo del trocánter mayor o de la punta. Entonces, en coxa valga, tenemos que el centro de la cabeza femoral queda superior a la punta del trocánter mayor. En cambio, cuando tenemos una coxa vara, o sea, cuando tenemos una mayor inclinación, la cabeza pues está más inclinada. Entonces, el centro de la cabeza femoral va a quedar por debajo de la punta del trocánter mayor. Aquí están a nivel, y si la cabeza se inclina más, su centro va a quedar por debajo del trocánter mayor. Entonces, en coxa vara, el centro de la cabeza femoral queda inferior a la punta del trocánter mayor. Y una parte importante de la cabeza femoral es la fóvea, que es, digamos, un hoyo o un agujero en la parte medial del centro de la cabeza femoral, o sea, medial, porque esa es la extremidad derecha y medial es para acá. Entonces, aquí, en el centro y medial, tenemos un agujero que es por donde pasa la arteria nutricia del fémur, que es la rama, o sea, esa arteria es rama de la arteria obturadora, o a veces de la arteria circunfleja femoral. Y esa es la que le da sangre a la cabeza. Esto es más en niños. En adultos cambia, pero en niños el principal aporte de sangre a la cabeza es por esta arteria. Y conforme crece, esa arteria se convierte en el ligamento redondo de la cabeza femoral. Esta zona se llama la fóvea. Esta de aquí, fóvea. Ahora vamos a pasar al cuello femoral. Entonces, el cuello femoral y
la metáfisis proximal del fémur se encuentra en anteroversión de, digamos, 14 a 15 grados. Esto es relativo a la parte posterior o la pared posterior de los cóndilos. Entonces, siempre utilizamos como modelo anatómico la extremidad derecha. Esta es la extremidad derecha y esto es posterior porque aquí está la línea áspera que ahorita la vemos. Eso es posterior. Entonces, tenemos que el cuello y la metáfisis está en anteroversión de 15 a 14 grados comparado con la parte posterior de los cóndilos. Entonces, estos son los cóndilos y vamos a poner una línea vertical así, aquí a nivel de la pared posterior de los cóndilos femorales. Y relativo a digamos, a este eje vertical, el cuello y la metáfisis están inclinados anteriormente de 15 a 14 grados. El cuello y la metáfisis está inclinada anteriormente de 15 a 14 grados, o sea, de una línea que va vertical desde la parte posterior de los cóndilos hasta el cuello o la metáfisis, sería una angulación de 14 a 15 grados. Esto es relativo a la pared posterior de los cóndilos femorales. Y otra cosa es el cuello. El cuello por sí solo tiene una angulación de 125 a 127 grados. O sea, el ángulo de la diáfisis hasta la cabeza, o sea, básicamente el cuello, esta angulación son 125 a 127 grados. Esto es en un paciente normal. Y aquí dejamos un espacio para ahorita que hablemos de fracturas, pero esto lo dejamos pendiente. Ahora vamos con el trocánter mayor. Entonces, este es el trocánter mayor. Este es el trocánter mayor. Entonces, en el trocánter mayor vamos a tener inserción de varios músculos. Primero vemos la parte anterior del trocánter mayor. Es el trocánter mayor, esta es una vista anterior. Entonces, aquí, en la parte anterolateral, porque dijimos, esta es una vista anterior y esta parte es lateral. Esto es medial, la cabeza está más medial y eso es anterior. Esto es lateral, medial, lateral. Entonces, en la parte anterolateral viene la inserción del glúteo mínimo. El glúteo mínimo se inserta en este borde anterolateral. Más o menos a este mismo nivel, pero del otro lado, o sea, del lado posterior, aquí, tenemos la inserción del glúteo medio. Entonces, glúteo medio, que este se inserta relativo al glúteo mínimo más posterior y lateral, o sea, está acá atrás, posterior, y en una zona lateral. Entonces, posterior y lateral. Aquí se inserta el glúteo medio. Luego tenemos la fosa trocantérica. Esta es la fosa trocantérica. Entonces, fosa trocantérica. Y en la fosa trocantérica tenemos una impresión oval. Aquí, una impresión oval, que es donde se inserta, una impresión oval donde se inserta el músculo obturador externo. Obturador externo, que igual todos estos músculos los vamos a ver más específico en los siguientes videos. Ya que vimos el obturador externo,
Ahora vamos a ver el obturador interno. El obturador interno se va a insertar aquí, que va a estar superior, aquí superior a la fosa trocantérica, y relativamente está un poco más medial aquí. Mientras más para allá es lateral, más para que es medial, o sea, más hacia la cabeza es medial. Y aquí, el verde clarito está más hacia la cabeza que el verde oscuro, y está más arribita. Entonces, esta impresión, que es la impresión de el obturador interno, o sea, donde se inserta el obturador interno, y también el gemelo asociado, que es el gemelo superior. Esos músculos se insertan ahí y están superior y medial a donde se inserta el obturador externo. Y por último, de músculos, tenemos el piriforme. El piriforme, que este se inserta aquí, que está posterior, está más atrás, o digamos posterior a donde se inserta el obturador interno, y también está superior, aquí es este punto, está superior, o digamos por arriba de donde se inserta el obturador interno, y también más hacia atrás. Entonces, este se inserta posterior y superior a donde se insertó el obturador interno y el gemelo asociado. Estos son, digamos, los músculos de aquí que se insertan en el trocánter mayor. Ahora, en el trocánter menor se inserta el iliopsoas, que lo vamos más específico en los siguientes videos. Este es el trocánter menor. El trocánter menor se encuentra en la parte posterior del fémur. Damos la vuelta y aquí está el trocánter menor, y ahí se inserta el iliopsoas. Vamos con la línea intertrocantérica. Entonces, la línea intertrocantérica, esa es una línea que está en la parte anterior del fémur, y va desde un tubérculo en la parte anterior del trocánter mayor hasta, digamos, un nivel igual a donde está la base del trocánter menor, pero en la parte anterior. O sea, va desde aquí, que es un tubérculo que tenemos aquí en el trocánter mayor, hasta un tubérculo que está a nivel de la base del trocánter menor. Aquí está el trocánter menor, está al mismo nivel, solo que está en la parte anterior. Esta es la línea intertrocantérica. Y esta nos separa o divide a la diáfisis del fémur, que es esto, separa la diáfisis de esto, que es el cuello femoral. Separa la diáfisis del cuello. Y esta línea, la línea intertrocantérica, se continúa con la línea pectínea, que también se llama línea espiral. La línea pectínea es esta de aquí, esta, y esta línea se curva. Aquí era una línea, digamos, con una pendiente recta, y aquí se curva, o sea, va cambiando la pendiente, y está por abajo de la base del trocánter menor. Esta línea, la línea pectínea o línea espiral, esta se encuentra abajo, o digamos inferior, a la base del trocánter menor. A la base del trocánter menor. Aquí estamos hablando de la línea
pectínea. Y la línea pectínea, esta se une medialmente con la línea áspera. Línea áspera, que es esta es la línea áspera. Y aquí vemos cómo la línea glútea llega a la parte medial de la línea áspera. Medial, porque esto es medial. Aquí tenemos otra parte que ahorita la vemos. Pero esta es la parte medial que se une a la línea áspera. Ahora vamos con la cresta intertrocantérica. Esta está del otro lado. La línea intertrocantérica estaba en la superficie anterior. Esta está en la superficie posterior. Esta está en la superficie posterior. Y va de aquí, desde el trocánter mayor, de la parte posterior del trocánter mayor, hasta la base del trocánter menor. Hasta la base del trocánter menor, o sea, así. Esto es la cresta intertrocantérica. Y está claramente, esto es una línea, esto es una cresta, o sea que está más boludo, más rugoso. Y esta cresta intertrocantérica tenemos una parte, podemos dividirla en una parte superior y una parte inferior. Entonces en la parte superior se encuentra un tubérculo que se llama el tubérculo cuadrado, y es en el tubérculo cuadrado donde se inserta el cuadrado femoral, que es otro músculo que hace rotación lateral de la cadera. Entonces, aquí como esta parte boluda, que ni es el trocánter mayor ni es el trocánter menor, sino este de aquí, que está, digamos, en la mitad de la cresta intertrocantérica, pero un poquito más arriba, o sea, en la porción superior de la cresta trocantérica, está ese tubérculo, que es el tubérculo cuadrado femoral, donde se inserta el cuadrado femoral. Y ahorita hablamos aquí de fracturas. Ahora vamos con la diáfisis. Entonces, esto va a ser la diáfisis. La diáfisis del fémur desciende con una inclinación de 7 grados. De 7 grados. O sea, así está el fémur. Esta es la extremidad derecha. Así está el fémur. Y el fémur no va así recto. O sea, no desciende así recto, sino que tenemos una inclinación de 7 grados de lateral a medial. De lateral a medial, o sea, así. Aparte de la anteroversión que dijimos que teníamos, tenemos una inclinación de medial a lateral. Así. O sea, el fémur no va así, sino que va así. Y la inclinación son 7 grados a partir de la línea vertical. Si esta es la línea vertical, el fémur tiene una inclinación de medial a lateral de 7 grados. Estos son 7 grados. Tiene esta inclinación. De lateral a medial. De lateral a medial. O sea, que la parte proximal, el fémur proximal, está más lateral que los cóndilos femorales. Los cóndilos femorales están más mediales. Más medial, porque esto es la línea media, porque estamos agarrando la extremidad derecha. Ahora tenemos en la parte posterior de la diáfisis, está la línea áspera.
La línea áspera, que es esta de aquí. Esa es la línea áspera. Y la línea áspera es donde se insertan, inserción de los aductores, músculos aductores, que lo vemos en los siguientes videos, pero principalmente, por ejemplo, el aductor magno. En la parte proximal, la línea áspera se divide en dos, que ya más o menos hablamos de esto hace ratito. En la parte medial, o sea, estamos así, esto es anterior, esto es posterior, y más hacia la cabeza, o sea, más hacia la cabeza es medial, hacia acá es lateral. Entonces, aquí la línea áspera se divide en dos. De la parte medial, la línea áspera se continúa con la línea espiral, que dijimos que es la línea pectínea, o sea, esta de aquí. Y dijimos la línea pectínea pasa, o sea, esta curva y pasa inferior a la base del trocánter menor. La base del trocánter menor, que se continúa con la línea intertrocantérica, que es lo que vimos aquí. O dicho de otra forma, de aquí para acá es la línea intertrocantérica, se continúa con la línea pectínea, que se curva y pasa por debajo de la base del trocánter menor y se une medialmente con la línea áspera. Y por otro lado, tenemos del lado lateral, aquí del lado lateral, la línea áspera se continúa con este engrosamiento o esta rugosidad, que es la tuberosidad glútea, porque ahí se insertan los músculos glúteos. La línea áspera se continúa con esto, Entonces, esto es de la diáfisis. En resumen, esta es la anatomía del fémur proximal, que es la cabeza, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocantérica, la cresta intertrocantérica y de la diáfisis. Ahora, haciendo correlaciones importantes, es por ejemplo coxa valga. Coxa valga la tenemos en pacientes que tienen displasia congénita de cadera. Esto es en pacientes que tienen displasia congénita de cadera. Y estos pacientes van a tener una anteroversión excesiva. Aquí que hablamos de la anteroversión, vamos a tener una anteroversión excesiva en pacientes que tienen coxa valga. En estos pacientes, cuando hacemos, por ejemplo, una artroplasia total de cadera, es mejor un abordaje anterior. Un abordaje anterior, o sea, es más fácil. Y va a ser muy difícil que cuando hagamos la artroplasia total de cadera, que tenemos que poner un vástago femoral, esto es, se corta la cabeza del fémur y se mete como si fuera un vástago, así se mete en el canal medular, que es el vástago femoral, y se va a reemplazar aquí la cabeza. Entonces tenemos que utilizar, o sea, medidas y muchas cosas para ver qué cabeza vamos a poner y qué vástago ponemos, pero la inserción del vástago va a ser difícil en un paciente que tiene coxa valga o que tiene demasiada anteroversión, sin que hagamos una osteotomía correctiva. Entonces generalmente en esos casos hacemos una osteotomía correctiva. Del otro lado, pacientes que tienen coxa vara, esto va a ser, por ejemplo, pacientes que tengan epifisiolisis femoral. Y cuando tenemos una retroversión, o sea, que en lugar de que el fémur esté ligeramente inclinado hacia adelante, en la parte proximal, que esté inclinado posteriormente. Aquí, para las artroplasias de cadera, es más fácil un abordaje posterior. Ahora, hablando de las fracturas,
vamos a comparar tres tipos de fractura, digamos. Entonces, tenemos fractura de la diáfisis, la voy a poner aquí. Bueno, aquí, fractura de la diáfisis, que esta es una AO32. Ahorita no vamos a abundar en las clasificaciones AO, pero una fractura AO32 lo que nos está diciendo es una fractura de aquí, de la diáfisis del fémur. 3 es fémur y 2 es que es de la diáfisis. Para una fractura de la diáfisis del fémur se requiere de mucha energía. Más o menos se requiere como de 800 newtons de impacto para que se rompa la diáfisis del fémur. Entonces, si es el caso de que tenemos fractura de la diáfisis del fémur, o sea, una fractura AO32, esto nos habla de que fue un choque de alto impacto o de alta energía. Entonces, siempre que tenemos una fractura AO32, hay que sospechar en que podemos tener lesión a órganos o a otras estructuras por el alto impacto que implica romper una diáfisis del fémur. Ahora vamos a ver fracturas de la parte proximal del fémur. Entonces, fracturas de la parte proximal del fémur. Fracturas de la parte proximal del fémur. Esta es una AO31. AO31 quiere decir que estamos hablando de la parte proximal del fémur. 3 es fémur y 1 es que es la parte proximal. De estas tenemos varios tipos. Ahorita vamos a ver una que es la AO31A. 31A es una fractura transtrocantérica. Transtrocantérica o intertrocantérica. Intertrocantérica. Esas son fracturas que generalmente van desde el trocánter mayor, al trocánter menor. Entonces, de trocánter mayor al trocánter menor, pero que no involucran el cuello femoral. Entonces, si tenemos una fractura aquí, una fractura intertrocantérica, o dicho de otra forma, una fractura AO31A, tenemos fractura de aquí, desde el trocánter mayor hasta el trocánter menor, pero no involucra el cuello femoral. Y aquí lo importante es que la irrigación del cuello y de la cabeza pasan por aquí, por el cuello femoral. Aquí tenemos varias arterias, o digamos un anillo de arterias, que lo vemos más específico en otros videos, pero aquí no se involucra el cuello. Entonces, aunque tengamos una fractura aquí, generalmente no vamos a tener necrosis de la cabeza del fémur, porque no está comprometiendo la circulación de la cabeza ni del cuello, porque en estas fracturas no se rompe el cuello. Este es distinto de fractura, bueno, lo voy a poner aquí, una fractura AO31B, que igual AO31 es que estamos hablando de la parte proximal del fémur, pero 31B son las fracturas del cuello del fémur. Si es B, implica cuello del fémur. Y de esta tenemos 3 tipos. Pero como es una fractura del cuello, esto ya nos está hablando de que tenemos compromiso que podemos tener compromiso de la vasculatura a la cabeza del fémur. O sea, que con eso sí tenemos riesgo de una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Estas fracturas, la voy a poner aquí. Tenemos 3 tipos. 31, o sea, AO31B1, AO31B2 y AO31B3. Entonces, 31B es que es fractura de la cabeza fractura del cuello del fémur. 1, esta va a ser una fractura subcapital.
o sea, por debajo de la cabeza, por debajo de la cabeza. Y esta es la que tiene mayor riesgo de la necrosis femoral. La 31B2, esta va a ser una fractura transcervical, o sea, aquí, digamos, se rompe todo el cuello, o la parte más ancha del cuello. Esta es una transcervical. Y la AO31B3, esta es una fractura base cervical, o sea, igual se daña el cuello, pero es la base del cuello. Esta es una base cervical. Y esta es la que tiene menor riesgo de la necrosis del fémur. Entonces, aquí fracturas del fémur. Tenemos las fracturas de la parte proximal del fémur, que es 31, o sea, AO31. Si es 31A, es una fractura intertrocantérica que no involucra fractura del cuello. Entonces, estas no tienen riesgo de necrosis de la cabeza del fémur. En cambio, las 31B son fracturas del cuello, y de estas tenemos tres tipos: la subcapital, la transcervical y la basicervical. De estas, la subcapital es la que tiene más riesgo de una necrosis avascular, o sea, necrosis por falta de irrigación, y la basicervical es la que tiene menos riesgo. Y las otras son la fractura de la diáfisis, que esta es una fractura o una clasificación AO32, en donde para esto se requiere impacto de alta energía. Entonces siempre hay que sospechar compromiso de otras estructuras. Entonces, esto es como resumen de anatomía de la parte proximal y diáfisis del fémur. Entonces tenemos la cabeza, en donde tenemos la fóvea, que es donde va el ligamento redondo, que es donde se nutre. La cabeza, principalmente esto es en niños. Tenemos el cuello femoral, el cuello y la metáfisis tienen una anteroversión de 15 a 14 grados relativa a la parte posterior de los cóndilos. Y aquí ya vemos fracturas del cuello, que están las 31B. Aquí, fractura de la línea intertrocantérica es la 31, de la cresta intertrocantérica es la 31A. El trocánter mayor tiene inserción para el glúteo mínimo. Posterior está el glúteo medio. Aquí una impresión en la fosa trocantérica, que es para el obturador externo. Superior y medial es el obturador interno y el gemelo asociado. Y posterior y superior es para el piriforme. Bueno, pero ahí se inserta. Luego en el trocánter menor se inserta el iliopsoas, y este está en la parte posterior del fémur. La línea intertrocantérica está en la parte anterior del fémur y va desde la parte anterior del trocánter mayor a una parte que está a nivel de la base del trocánter menor, solo que está en la parte anterior, y se continúa con la línea pectina o línea espiral, que llega a la línea áspera por el lado medial. La cresta intertrocantérica comunica el trocánter mayor al trocánter menor en la parte posterior, y en la parte superior o en la mitad superior de la cresta intertrocantérica está el tubérculo cuadrado, que es donde se inserta el cuadrado femoral. Y aquí tenemos las fracturas AO31. Y luego tenemos la diáfisis, que desciende de medial a lateral con una inclinación de 7 grados del eje vertical. Tenemos la línea áspera, que se bifurca en la parte proximal. Una se continúa con la línea pectina, que ya vimos, que pasa por debajo de el trocánter menor, y se continúa con la línea intertrocantérica. Y la otra, la parte lateral, se continúa con la tuberosidad glútea, que es donde se insertan los músculos glúteos. Y en la línea áspera se insertan los músculos aductores.